ADN TV. Informativos. Muy buenas, comenzamos un nuevo informativo semanal de ADN Televisión con los cambios de hábitos durante las últimas décadas del consumidor español. En general, los datos muestran que hemos desarrollado un estilo de alimentación saludable con la intención de ampliar su implicación con el medio ambiente. Lo vemos enseguida, pero antes, titulares. En esta tierra estamos acostumbrados a dar alegría, abrazos, sonrisa. En Andalucía, muchos niños, niñas y adolescentes esperan un hogar donde recuperar la esperanza de un futuro mejor. La acogida familiar da mucho. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Junta de Andalucía. Titulares. Más de 23 millones de ciudadanos de la Unión Europea los que enferman por alimentos consumidos en mal estado. España, país que consume el 90% de la cerveza que produce, detrás de Alemania como segundo país productor europeo. El 55% de los consumidores españoles no le importaría que la industria experimentase con los sabores tradicionales. El consumidor español está madurando en lo referente a la alimentación, en la realización de ejercicio y en el compromiso con el medio ambiente. Cada vez son más los ciudadanos que buscan tener unos hábitos de vida saludables, con un compromiso cierto de mejora por el medio ambiente. Sin embargo, de una encuesta sociológica realizada entre 1.200 personas con edades comprendidas entre los 20 y 65 años, se extrae que los consumidores españoles están lejos de tener una forma de vida saludable y sostenible. Según el estudio, los españoles somos bastante inconformistas. Más del 70% dicen alimentarse mejor que antes y más de la mitad también nos cuentan que comen fruta a diario. Sin embargo, siempre aparece esa voz interior que nos dice que tenemos que seguir comiendo más fruta. Tan solo el 12% de los encuestados se considera una persona saludable. El 60% de los jóvenes menores de 35 años admiten que no son sanos, aunque para el 40% de ellos el estilo de vida que se lleva es muy importante. Verduras sí, fruta no. Debería tomar más. Consumo frutas y verduras, es verdad que en verano igual consumes más, porque el tiempo acompaña. Podría consumir algunas más. Ya de algunos años, yo te digo, desayuno con frutilla, arándanos, ¿qué más le pongo? Frutos secos, banana. Lo de las 5 piezas de frutas y verduras al día es una recomendación que ya igual está un poco obsoleta, pero más o menos la cumplo. La encuesta realizada por la Sociedad Bruñó desvela que entre las personas de entre 30 y 40 años se continúa comiendo mucho alimento procesado y entre los de 20 y 34 el consumo de agua es pequeño. Aunque el 68% dice comer menos fruta de la que le gustaría, el 64% de los encuestados dice comer fruta diariamente. En lo referente a las verduras, tan solo el 47% dice comerlas todos los días. Yo personalmente más. Mi comida es bastante monótona, pero yo creo que más. Yo sí que la consumo. Sí, creo que consumo suficientes verduras y frutas, la verdad. Igual te digo, sinceramente, pues igual una pieza de fruta igual para cada 2 semanas, fuera bromas, o incluso menos. Ingiero bastantes verduras, frutas quizás debería ingerir más. Más fruta por lo menos, verdura tomo bastante, pero fruta debería de tomar más. Sin embargo, la situación económica actual hace que el consumidor esté preocupado por el precio de las frutas y verduras, si bien el 79% afirma gastarse el dinero en productos de buena calidad que en otras cosas. Entre los encuestados destaca el 75% de los que prefieren ser más sostenibles, comprando frutas y verduras sin envases. Un 20% quiere comenzar con esta práctica. España, exportador e importador de manzana y pera, ve cómo sus ventas de manzana caen un 4% hasta totalizar las 106.000 toneladas por un valor de más de 90 millones. Y las exportaciones de pera descienden un 23% con 93.000 toneladas vendidas por valor de 77 millones de euros, un 27% menos. Así, la propuesta de reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios presentada por la Comisión Europea no va a hacer otra cosa que agudizar el problema de la fruta, pues prevé una reducción del uso de plaguicidas de un 50% hasta 2030 y el uso de fertilizantes de un 20%, todo ello sin evaluar las consecuencias para el tejido productivo comunitario. Este hecho favorece sin duda las importaciones de países terceros. En España se importaron en 2022 un total de 195.500 toneladas, un 45,6% más que lo exportado, por un valor de 150 millones de euros. Por el contrario,
contrario, España importó 63.300 toneladas de pera, un 48% menos que la pera exportada. En esta tierra estamos acostumbrados a dar cariño, esperanza, futuro. En Andalucía, muchos niños, niñas y adolescentes esperan un hogar donde recuperar la esperanza de un futuro mejor. La acogida familiar da mucho. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Junta de Andalucía. A un mes de la finalización del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, el próximo 17 de julio los 47 barcos de la flota andaluza no saben si podrán continuar faenando en los caladeros marroquíes. Este acuerdo es fundamental en la economía andaluza. 25 embarcaciones de palangre, de fondo y 25 de cerco tienen su puerto base en la provincia de Cádiz, integrados por casi 500 tripulantes. Las capturas de estos barcos alcanzaron las 1.500 toneladas de boquerón, sardina, dorada, merluza, palometa y atún, con valor de más de 4 millones de euros. La industria auxiliar andaluza vende en los mercados internacionales por valor de 936 millones de euros, con un crecimiento del 19,6%, de un total de 1.524 empresas andaluzas del sector de la industria auxiliar. Son 404 las exportadoras de forma regular, que totalizan el 82% del total exportado, cifra que ha incrementado un 7,7% con respecto al 2021. 7 de las 8 provincias tienen datos positivos en sus exportaciones, como Almería, líder seguida por Sevilla y Huelva. Cierra el ranking exportador la provincia de Cádiz con un descenso del 4%. Portugal con 171 millones de euros y un incremento del 35%, seguido por Francia con 162 millones importados, y los 70 millones de euros comprados por Estados Unidos muestran la gran diversificación de la industria auxiliar de la agricultura andaluza. El sector español de flor y planta viva consigue un crecimiento del 5% en el primer trimestre del año respecto al pasado periodo de 2022, alcanzando unas ventas totales de más de 180 millones de euros. Con unas exportaciones del 82% del total, ha sido la planta viva con más de 147 millones de euros quien ha tirado del sector con un crecimiento del 6%. Por el contrario, las ventas internacionales de flor cortada han descendido un 6,5%, totalizando 19,5 millones de euros. Dentro de este capítulo, las más exportadas han sido la rosa, con un crecimiento del 40% y un total de 3 millones de euros, y el rosal, que pese a decrecer un 22%, sus exportaciones vendió por valor de los 2,1 millones de euros. Más de 23 millones de personas se enferman en Europa por fallos en la cadena de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria que se disfruta en estos momentos tiene los mejores registros de la historia. A pesar de todo esto, desde la OMS se recuerda que más de 4.700 personas mueren en Europa al consumir alimentos en malas condiciones. Más de 420.000 personas lo hacen en todo el mundo, y son más de 23 millones de ciudadanos de la Unión Europea los que enferman por alimentos consumidos en mal estado. Es un sistema basado fundamentalmente en la trazabilidad de los alimentos que llegan desde el productor hasta el consumidor, un sistema que permite conocer en cualquier momento si se ha producido una incidencia de seguridad y poder identificar a los productos afectados por esa incidencia. Esto quiere decir que los productos alimenticios que se ponen en el mercado a través de los canales reglamentarios y siguiendo la normativa vigente en materia de etiquetado y trazabilidad suelen tener un alto nivel de fiabilidad. Toda la cadena alimentaria, incluido el consumidor, debe ser consciente de los riesgos que entraña saltarse los controles en la manipulación de alimentos. La mayoría de las intoxicaciones se producen por una incorrecta compra, conservación y cocinado de los alimentos en el hogar. Así, según datos de Naciones Unidas y la FAO, hay más de 200 enfermedades causadas por los alimentos en mal estado o contaminados por bacterias, virus o químicos, y 1 de cada 10 personas desarrolla alguna enfermedad a consecuencia de alimentos malos. Ahora es tiempo de colaborar acompañando a niños, niñas y adolescentes que están en centros de protección de menores. De compartir la experiencia de vivir en familia. Colabora, dales un poco de tu tiempo. Colaborar da mucho. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Junta de Andalucía.
Los 4 primeros meses del año, los puertos del Estado tienen un descenso del 2,1% en el tráfico de mercancías, con más de 181.000 toneladas. La incertidumbre internacional está provocando una ralentización del comercio internacional de mercancías. Así, las navieras que operan en puertos españoles como plataforma para expediciones a terceros países han reducido sus operaciones hasta casi un 4% en las mercancías en tránsito, superando los 2 millones de toneladas menos. Si bien el tráfico de mercancías en general, en el formato de contenedor, mantiene su caída en más del 8%, los graneles sólidos y los graneles líquidos se mantienen en cifras positivas con un 3,5% más y un 0,3% más respectivamente. Durante el pasado año 2022, como consecuencia de la guerra de Ucrania, los consumidores, tanto profesionales como particulares, experimentaron una brutal subida del precio del combustible. Así, los diferentes estudios periciales encargados por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, FENADISMER, reflejan cómo las petroleras no solo subieron el precio del carburante, sino que se aprovecharon de parte de los subsidios regulados por el gobierno con la intención de paliar la subida. Comparando la evolución de precios con otros países que no aplicaron bonificación alguna, los estudios detallan cómo, a pesar de la aplicación de la bonificación de los 20 céntimos en España, los carburantes se desviaron de forma creciente hasta los 6 céntimos por litro. FENADISMER ha puesto en marcha el procedimiento para la presentación de una macrodemanda contra casi todas las compañías petroleras que operan en España, que se formalizará a lo largo del próximo mes de julio. Aunque los niveles de consumo de cerveza previos a la pandemia no se han alcanzado, el crecimiento del turismo en España hace mejorar el consumo en la hostelería. El informe socioeconómico del sector de la cerveza en España revela que el consumo de cerveza en hostelería crece casi un 32% el pasado año 2022, mientras antes de la pandemia el 70% de la cerveza se consumía fuera del hogar. Este pasado año el consumo no alcanzó el 60%. Y este binomio cerveza-tapa, cerveza-pincho, pues es un gran motivador de la economía y del empleo de nuestra hostelería y de nuestra oferta turística. España, país que consume el 90% de la cerveza que produce, se sitúa por detrás de Alemania como segundo país productor de cerveza en Europa y en el top 10 del mundo, superando los 41 millones de hectolitros en 2022, cerveza elaborada generalmente con materia prima nacional. Aunque España autoconsume la mayor parte de la cerveza que produce, la exportación se incrementa un 13,4% este pasado 2022, con más de 4 millones de hectolitros vendidos. Las cerveceras artesanas, con una producción de menos de 50.000 hectolitros, han sido las más afectadas, con un descenso de su producción un 20% con respecto a los momentos prepandemia y una caída del 3% en el 2022. La cerveza, la bebida fría más consumida en la hostelería, es el producto líquido que más impacta en la economía española. El sector cervecero genera más de 5.800 millones de euros de ingresos fiscales, un 24% más que en el ejercicio 2021. A estos datos hay que sumar la recaudación de IVA en la hostelería, que supera el 31%, y la del IRPF, con un más del 27%. En otro sentido, el sector alcanza los más de 450.000 puestos de trabajo, un 12,5% respecto al 2021, de los cuales más del 85% se localizan en el canal hostelero. Ahora es tiempo de colaborar acompañando a niños, niñas y adolescentes que están en centros de protección de menores, de compartir la experiencia de vivir en familia. Colabora, dales un poco de tu tiempo. Colaborar da mucho. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Junta de Andalucía. El consumo de salsas en España, visto desde el punto de vista cultural y social, pone de manifiesto que los hábitos de alimentación son distintos según las costumbres de cada región, no siendo la regla general. Así, 1 de cada 5 españoles ha incrementado el consumo de salsas desde la pandemia, localizándose este aumento durante el fin de semana. El consumo de salsas en España, visto desde un punto de vista cultural y social, pone de manifiesto que los hábitos de alimentación son distintos según las costumbres de cada región, no siendo la regla general. Las costumbres, la regionalidad o los platos que son más habituales a nosotros son los que nos condicionan en muchos casos los condimentos o las salsas que utilizamos para ello. Así, 1 de cada 5 españoles ha incrementado el consumo de salsas desde la pandemia, localizándose este aumento durante el fin de semana.
El 57% de los encuestados utiliza las salsas para potenciar el sabor de los alimentos y el 35% quiere experimentar con nuevos sabores. A mí me gusta ser un poco del grupo y de la familia, el que innova, el que prueba, el que intenta, digamos, enseñar a los demás un poquito el camino gastronómico. Cada vez nos gusta más innovar y que se van ocurriendo ideas que al final son salsas que están buenas y se acaban quedando. Y siempre que tengo la oportunidad de probar algo nuevo, pues aunque sea por curiosidad, sí que pruebo. Para consumir salsas, 6 de cada 10 españoles buscan las más suaves. De este modo, el 35% de los consumidores se decantan por las de menor intensidad y el 32% piensa por consumir diferentes variedades de una misma salsa. Al 55% de los consumidores españoles no les importaría que la industria experimentase con los sabores tradicionales. A mí me gusta probar salsas nuevas y me gusta probar cosas distintas. Innovar y probar, pues está bien también. Me gusta ir a los restaurantes y innovar en salsas. Por regiones, el 46% de los andaluces, el 41% de los canarios y el 39% de los catalanes prefieren consumir salsas más fuertes. Por el contrario, el 33% de los gallegos, el 23% de asturianos y cántabros buscan salsas suaves. El sector porcino ibérico, que ha sido excluido de las ayudas extraordinarias por parte del Ministerio de Agricultura, será el principal beneficiario de la línea de ayudas de minimis incluidas en el tercer decreto de sequía de Andalucía y dotadas con un total de 10 millones de euros. Así, este sector se beneficiará de 3,3 millones de euros del presupuesto de estas subvenciones directas. La pandemia del COVID-19 incidió de manera extraordinaria en los productores de cerdo ibérico extensivo por el cierre del canal de Oreca, donde se comercializa la mayor parte de producción de este producto. Se hace imprescindible la ayuda a un sector que en Andalucía supera las 5.000 explotaciones que reúnen a más de 640.000 animales y se concentran principalmente en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla. Cerca del 90% de este ganado porcino ibérico en extensivo se encuentra en las dehesas de la región andaluza. En esta tierra estamos acostumbrados a dar alegría, abrazos, sonrisa. En Andalucía, muchos niños, niñas y adolescentes esperan un hogar donde recuperar la esperanza de un futuro mejor. La acogida familiar da mucho. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Junta de Andalucía. El Banco Santander lleva años implicado en la financiación del sector agroalimentario. Así, el pasado año 2022, el banco financió con más de 4.200 millones de euros, un 11% más que en 2021, a agricultores, ganaderos, productores, cooperativas y empresas de suministro. Este año, ante las adversidades climáticas por inundaciones y ante la compleja situación por la sequía, la entidad bancaria pone a disposición del sector un préstamo con condiciones preferenciales de un total de 5.000 millones de euros, un plazo máximo de 6 años hasta 12 meses de carencia y cuotas adaptadas a los clientes. El préstamo, preconcedido a más de 100.000 clientes, puede estar avalado por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, si así lo precisa la entidad, que cuenta con una cartera de más de 425.000 clientes agricultores y ganaderos. En un año donde los costes de producción del melón se han visto incrementados en un 30%, el productor está recibiendo no más de 20 céntimos por kilo. Esto supone la mitad de su coste de producción. Con esta situación como eje central de la campaña hortofrutícola, el agricultor recibe un nuevo revés del mercado, acumulando pérdidas por el cultivo del melón, mientras el consumidor paga un diferencial del 650% respecto al precio conseguido por el agricultor en campo por esta fruta. Hemos estado viendo en los últimos días como el precio del melón ha bajado de forma drástica, ahora mismo está cotizando por debajo del 50% de su coste de producción y evidentemente la rentabilidad para el agricultor en este caso pues nula. Uno de los argumentos que tenemos es que el mercado no tiene demanda de este producto, sin embargo estamos viendo cómo en los supermercados el precio que recibe el agricultor se ve multiplicado y aumentado en muchos casos hasta el 600%. La sequía, el abuso de la industria con unos precios de ruina y los elevados costes de producción están provocando que los ganaderos no hagan frente a sus gastos. Desde la Asociación Agraria UPA se demanda a la Junta de Andalucía que complemente los 355 millones de ayuda del Ministerio de Agricultura para los productores de carne y leche de vacuno, ovino y caprino, posibilitando que los productores compensen los costes de producción. Estamos pidiendo, porque es factible, una ayuda que sea similar o igual
que la que tiene ahora mismo programada y propuesta el Ministerio de Agricultura. Se puede sacar esa ayuda si hay voluntad política, porque puede ser o bien por el presupuesto por fondos propios o bien por mínimi, o también pidiendo a la Unión Europea que se puedan utilizar fondos de desarrollo rural para estas ayudas a los ganaderos. Pues con esta noticia ponemos fin al informativo semanal de ADN Televisión, pero ya saben que seguimos conectados vía online diariamente con toda la información del sector agroalimentario en nuestra página web adn-mediotv.es y redes sociales de ADN Televisión. Gracias como siempre por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene.